Hechos de los Apóstoles, capítulo 1. Y vamos a ver ahí algunos versículos. Estamos aquí después de la resurrección de Cristo en el libro de Hechos. Está ahí para contarnos todo lo que pasó, ¿verdad? Todos los hechos que sucedieron después de la resurrección de Cristo, lo que los apóstoles hicieron. Pero antes de poder hacer y contarnos tantas cosas especiales y maravillosas que sucedieron en el libro de los Hechos, nos dice que ellos esperaban como iglesia la venida del Espíritu Santo, que descendiera en ellos, que se cumpliera la profecía de Joel y permanecieran ellos con el poder de Dios para seguir llevando el Evangelio a todas partes del mundo. Dice el versículo 8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahí estaba, hermanos, la promesa de Dios, diciéndoles: va a llegar el poder de Dios, amén, a ustedes, y van a serme testigos. Esa pequeña y única iglesia iba a llegar a ser testigo del poder de Dios hasta lo último de la tierra, dice la Biblia. Entonces, bueno, vamos a orar por este mensaje. Padre Celestial, gracias damos por la oportunidad que nos da de poder estar aquí reunidos. Señor, no venimos a escuchar palabras de hombre, buscamos escuchar tu voz, buscamos que seas tú quien nos edificas, quien nos alimentas y quien sacias y sanas también nuestras necesidades y nuestras dolor de corazón o lo que sea que estemos pasando en este tiempo. Rogamos tu ayuda y tu bendición para este mensaje. Te pedimos que nos hables, ruego me hagas también una bendición para la iglesia. En el nombre del Señor Jesús te pedimos, amén. Muy bien, entonces es necesario, hermanos, nuestra condición espiritual en nuestras vidas es muy importante. No solamente es el estado anímico que tengamos, sino también nuestro estado espiritual. Eso es algo importantísimo para nuestras vidas. Hemos mirado, hermanos, ahí en Gómez Palacio en estos últimos meses, jóvenes quitándose la vida, aventándose de los puentes que hay en la ciudad, y tristemente, hermanos, jóvenes que yo te puedo decir tuvieran mucha vida por delante, ¿verdad? Tuvieran mucho que darle a Dios, que entregarle al Señor, pero tristemente, hermanos, a pesar de tener la salud, a pesar de tener el bienestar, de poder caminar, de poder ir a la escuela, de poder tener hasta beneficios del gobierno para poder seguir estudiando, tristemente su estado espiritual no estaba bien. Tristemente, hermanos, eso les lleva a hacer cosas que no deben hacer. Encontré un caso también aquí en Estados Unidos, y es un joven que me platicó la hermana, se acercó su mamá de él, me dice: pastor, sabe, mi hijo también estuvo con diálisis y él, gracias a Dios, ya está... tuvo un trasplante ya él está bien de salud, dice, pero él está bien desanimado. Él cayó en una depresión, está en su cuarto, no quiere salir del cuarto, ya está bien, ya los médicos pero él está quejando con Dios que porque no le dio la salud antes y todo esto y aquello. Entonces, hermanos, qué triste es vivir en una situación así, porque no estamos bien espiritualmente. Porque necesitamos alimentarnos más de la palabra de Dios, y no solo eso, sino confiar en ella. Confiar y creer en el Dios del que nos habla la Biblia. Entonces la palabra de Dios enseña, hermanos, cómo es importante el estado de ánimo. Yo creo que todos aquí estuvimos bien animados en un tiempo, amén. O tal vez lo estamos en esta mañana. Y ahora, si usted no está, usted puede recordar, y si lo estás, también puede recordar el tiempo donde empezaste a llegar a la iglesia. Y nos da gusto, hermanos, si nos ponemos contentos de los nuevos convertidos, amén, de la gente nueva, de aquellos que apenas entregaron su corazón a Cristo, que recibieron el Espíritu Santo en sus corazones, y de ahí para adelante nunca se apartará de ellos. Entonces encontramos estas bendiciones y podemos recordar cuando usted y yo estábamos así, cuando usted y yo llegamos por primera vez a la iglesia y llegamos bien contentos, amén. Veníamos ahí con expectativa y todo, pero el mensaje de la palabra de Dios, los cantos nos llevaron a glorificar a Dios, nos llevaron a animarnos en el camino de Dios y a permanecer hasta el día de hoy. Algunos ya por varios años, ¿verdad? Otros por décadas, que han estado en la iglesia, que han estado caminando con Dios, y todavía, hermanos, recordando. Y le quiero decir que no solamente podemos recordarle el ánimo, sino podemos vivir animados cada día. Podemos estar con gozo.
podemos estar en ánimo, hermanos, cada día de nuestras vidas confiando en Dios, contentos de venir a la iglesia, deseosos cada día, hermanos, para esperar que se llegue el domingo, para esperar que llegue el miércoles, para venir a reunirnos a orar, para venir a reunirnos a escuchar palabra de Dios, para venir a reunirnos a escuchar esos preciosos cantos especiales, para poder reunirnos, hermanos, a adorar a Dios juntamente con este grupo de músicos que se prepara y que toca unos himnos bien especial. Amén. Entonces estamos contentos por eso y debemos mantenernos siempre animados. El día antes del avivamiento y antes de que viniera, hermanos, una conversión de personas, 3,000 personas que se añadirían a la iglesia. 3,000. Miramos ahí, hermanos, los versículos 1:15. Mire lo que dice. En aquellos días Pedro se levantó de en medio de los hermanos y los reunidos, dice la Biblia, eran como 120 en número. Entonces aquel pequeño grupo eran 120 en números reunidos ahí, pero luego se añadiría una gran suma de creyentes. Mire el capítulo 2, versículo 41. Nos dice ahí de esta manera. 2:41, libro de Hechos. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Wow, amén. 3,000 personas estaban ahí siendo salvos, dispuestos a bautizarse. ¿Sabes? No necesitas esperar que pasen años, días o meses para llegar a bautizarte. Ahí estas personas habían creído en Cristo y ellos ese mismo día que creyeron estaban listos para ser bautizados y añadirse a la iglesia. Y esa es una tremenda bendición. Qué bueno que había ese sentir en su corazón, el sentir de creer y confiar en Dios. Algunos tienen miedo al bautismo porque piensan que podían llegar a fallar a Dios. Querida persona, mira, querido hermano, siempre va a haber un riesgo, pero podemos creer en Dios. Podemos confiar en aquel que es poderoso no solo para salvar, sino también para guardarnos sin caída hasta el día de su venida. Así es que podemos confiar en Dios y tomar ese paso de obediencia. Ahora, la Biblia nos dice, hermanos, ¿cómo es que pasó esto? De 120 a 3,000 en un día. 120 a 3,000. Esos 3,000 estaban añadiendo en un día, pero hay un trasfondo. Hay algo que estaba pasando antes de que ese día llegara. Entonces, antes de que ese día llegara, había 120 creyentes. 120 personas que ya creían en Dios. Para que algo suceda, necesita haber alguien que crea. Sea 1, 2, 100, 120, pero se ocupa siempre que haya alguien que crea. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces era necesario que hubiera 120 creyentes para que pudiera Dios mostrar su poder y 3,000 personas ser salvas en un solo día. Entonces se ocupa, hermanos, para ver un avivamiento especial y grande en nuestras vidas, necesitamos que haya creyentes. Se necesita que alguien lo crea. ¿Cuántos aquí creemos en Dios? Amén. Yo creo eso porque usted está en el lugar correcto. Usted está en la iglesia y eso da testimonio que tiene fe en el Señor, que ha creído en Él. Ahora necesitamos eso. Necesitamos que usted y yo nos mantengamos creyendo en Dios. Ahora, si tú estás aquí y tal vez eres el primero de tu familia que ha estado en la iglesia y que quiere caminar con Dios, se necesita de ti en tu familia. Se necesita que tú creas, que te mantengas creyendo en Dios, para que Dios pueda mostrar su poder en tu vida, en tu familia y en las futuras generaciones, por alguien que cree. Se ocupa que haya creyentes, que tengan fe en el Señor, que crean en el poder de Dios, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación, dice su palabra, para todo aquel que cree. El Evangelio sigue salvando y sigue teniendo poder, pero solo se ve ese poder cuando hay personas que le creen a Dios, que confían que Dios puede transformar vidas, que creen que Dios puede cambiar su propia vida y la vida de otras personas, que puede seguir obrando. Se ocupa, es necesario, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Ahí es donde se va a mostrar el poder de Dios. Ahí es donde se va a ver la justicia de Dios salvando y justificando al incrédulo. Cuando se convierte al Señor, el justo por la fe vivirá.
el día antes del avivamiento había personas con fe. El día antes del avivamiento la iglesia estaba poniendo todo en orden para ver a Dios obrar. Queridos hermanos, nuestro Dios es un Dios de orden. Desde el principio estableció eso. Desde el principio Él puso cada una de las cosas que estaban fuera de su lugar, ordenándolas cada una donde debían de estar, mostrando el orden que deberíamos de seguir. El Señor nos habla acerca de este orden también, diciendo que todas las iglesias de Dios son iglesias ordenadas, que buscan la paz, donde se encuentra Dios, donde pueden adorar a Dios sin necesidad de estar brincando, saltando o haciendo tantas otras cosas desordenadamente, sino que buscan agradar a Dios de una manera ordenada. Así son las iglesias de Dios. De esta manera Dios manifiesta su poder. Cuando hay vidas, cuando hay iglesias ordenadas, que siguen el plan establecido de Dios. La Biblia nos enseña cómo era importante y cómo el Señor dice: donde están 2 o 3 congregados en mi nombre. ¿Qué significa en mi nombre? Bueno, en el libro de Hechos también encontramos que bautizaban en el nombre de Jesús. Usted y yo sabemos que a la hora de bautizar a alguien se debe hacer como el Señor lo dijo, como nos cuenta la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero entonces, ¿por qué en Hechos encontramos que dicen los bautizaban en el nombre de Jesús? Esto quiere decir en la autoridad de Jesús, o es decir, como Él lo mandó. Entonces ellos eran bautizados en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y se decía en el nombre de Jesús porque era como Jesús lo mandó, como Él lo dijo. Entonces, cuando la iglesia debe reunirse y debe reunirse en el nombre de Jesús, significa que debe reunirse como Él lo mandó. Y la iglesia que se reúne como Él lo mandó es la iglesia que la presencia de Dios está con ella, que el Espíritu Santo está ahí. Y no las iglesias que se reúnen diciendo en el nombre de Jesús, pero sin el orden en que Jesús lo dijo. Entonces, podemos ver esto, hermanos, y entender ahí el importante de poder andar en el orden de Dios. La Biblia habla de gente que andaba desordenadamente, sin trabajar en nada, sino comiendo el pan de embalde. Hermanos, es importante trabajar, es importante ser útiles, servir, poder estar trabajando, hermanos, y mereciendo el pan que nos comemos. Estoy hablando a los que pueden trabajar, amén. Si usted ya trabajó, ya está pensionado, gloria a Dios, qué bendición. Allá queremos llegar todos, a poder disfrutar de lo que trabajamos mientras podíamos trabajar, mientras teníamos la salud, la capacidad y la fuerza, la juventud para poder trabajar y tener, hermanos, como la hormiguita guardando para que cuando lleguemos al tiempo de la senitud, cuando ya no podamos trabajar, tener algo de que echar mano, poder estar listos. Entonces la Biblia enseña cómo es importante estar ordenadamente trabajando, pudiendo ganar el sustento, hermanos, de nuestra familia, de nuestra casa, e incluso para poder comprar nuestras propias, cubrir nuestras propias necesidades y tener nuestras propias cosas. Oiga, qué bonito se siente poder ir a la tienda Ross y comprarse un perfume. Amén. Qué bien se siente. Con algo que tú trabajaste, te ganaste, y traes ahí tus 100, tus 200, yo no sé, tus 500, joven, que te pagaron ahí, ¿verdad? En la tienda, en tu trabajo, donde estás. Y vas ahí, ahora sí, a comprarte los zapatos que te gustan. Amén. Y ahora sí ya no vas a comprar lo que a mamá le gusta. Ahora vas a comprar lo que a ti te gusta, ¿verdad? Y es eso ahí con tu primer cheque, ¿verdad? Tu salario ya. Y vas ahí a escoger tus zapatos, tu ropa, ¿verdad? Vas ahí listo, incluso un día hasta llegar al dealer, agarrar el carro que tú quieres. Pues estás trabajando, estás ahí, hermano, has logrado y te vas a sentir bien contento, porque estás haciendo las cosas de manera ordenada. Vas ahí trabajando, juntando, listo para poder seguir adelante. Lo mismo, hermanos, una vida en desorden es cuando no estamos haciendo las cosas conforme a la voluntad de Dios, al plan establecido por Dios. En la Biblia nos enseña que hay un orden de obediencia o de autoridades. Si hablamos, hermanos, de la familia, primero está Dios.
Y luego está el papá. Amén. Y luego está la esposa, la mamá. Y luego de ahí están los hijos. No es que los hijos deben tirarle a los padres o los patos a las escopetas. No es que hijo debe decir qué es lo que se hace. No, para eso están los padres. Donde los hijos mandan es una vida en desorden. No va a ver la cosa bien. No va a estar funcionando correctamente porque es hijo o hija el que está diciendo esto es lo que se tiene que hacer, a esta iglesia es la que vamos a ir porque esta es la que me gusta y esto es lo que tengo que ver en televisión y yo digo hasta qué horas me duermo y yo digo hasta qué horas o cuándo voy a comer. No, hermanos, debe haber orden. Debemos seguir el orden de Dios. Entonces cuando la mamá le dice al papá lo que se debe de hacer, no estamos siguiendo el orden de Dios. No es la voluntad de Dios. Dijo una hermana, sí pastor, él es la cabeza, pero yo soy el cuello. Yo lo muevo para donde yo quiero. No, hermanos. Es triste ver un matrimonio así, donde el hombre, hermanos, con perdón suyo, pero se vuelve pasguato. No sirve. Está ahí nomás de adorno. Y sabe algo, mire, hay un dicho allá, dicen, ¿a quién le dan pan que llore? Si bien no queremos tomar responsabilidad y luego la esposa la agarra a la nuestra, pues entonces el hombre dice, pues bueno, tú la quieres agarrar la responsabilidad, yo no la quiero, pues échale ganas. Y al rato ahí está el esposo, lo he conocido, lavando trastes y haciendo de comer, y la esposa en el trabajo. Esa hermana vino conmigo y me dijo, pastor, es que mi esposo no gobierna la casa, no hace esto, no hace aquello. Le dije, hermana, sálgase usted de trabajar y deje que su marido trabaje. No, pastor, es que, pues así va a seguir. Porque usted no le deja tomar responsabilidad, no le deja ejercer la autoridad que Dios le dio. Y usted está tomando su lugar. Es una vida, hermanos, triste la que se vive así. O sea, tú manda a tu esposo a trabajar. Amén. Que se vaya a trabajar. Pastor, pero es que no quiere trabajar. Pues que no coma. Dice la Biblia, ¿cierto o no? ¿O eso no está en la Biblia? Ahí está. El que no trabaje, que no coma. Pastor, ¿y entonces cómo le vamos a hacer? Pues cuando le dé hambre, se va a querer ir a trabajar. Y va a buscar la manera de a ver cómo, pero va a llevar qué comer a la casa. Porque hay necesidad. Y la necesidad, hermanos, nos mueve a hacer cosas. Entonces ahí está, hermanos, la solución, pero no hay orden y entonces no se arreglan las cosas y no hay poder de Dios porque nuestro Dios es un Dios de orden. Familias bendecidas son familias que están bajo el orden de Dios, como Dios lo manda. Por cierto, si usted está aquí y todavía no se casa, puede y debe poner su matrimonio o su relación en orden. Cásese. Venga con el pastor, hable con él. Que lo case. Pero pastores, que no tenemos para hacer una boda. Lo más importante es estar en orden, para que Dios pueda mostrar su poder en tu vida, en tu familia. La razón por qué hay tantos problemas en los matrimonios, porque realmente no son matrimonios, están solamente juntados. Necesita casarse para que Dios bendiga su vida, bendiga su matrimonio y a su familia, poniendo las cosas en orden. El orden, hermanos, en las cosas de Dios. Ahora en la iglesia. Qué bendición que haya misioneros. Amén. Qué bendición que Dios llamara a hermanos de aquí, de los que vienen a predicar. Amén. Los que van a predicar cuando no está el pastor. Y que Dios tocara su corazón para irse a otro lugar a predicar. Para llevar el mensaje de salvación a otras personas y levantar otra iglesia, a lo mejor en Pasco, a lo mejor allá en Mount Vernon, a lo mejor allá en cualquier otra parte de Estados Unidos, fuera del país, en cualquier otra parte del mundo. Que Dios los llevara, que los mandara para allá. Pero hermanos, en el orden correcto. El orden correcto es en el llamado de Dios. Son enviados por Dios. El orden correcto es que el que es llamado debe prepararse para ir a predicar la palabra de Dios. Debe estar casado. Amén. Marido de una sola mujer. Listo para ir a predicar el evangelio del Señor. Para ir a servir a Dios. Porque hermanos, en mi opinión personal y conforme a la Biblia enseña, hay muchos problemas cuando sale sin casar. Es muy difícil.
Estoy llevando un caso, hermano, de alguien que conozco que estuvo pastoreando ahí cerca y hermanos, tristemente él empezó sin casar. Está llevando una demanda por abuso sexual. Porque lo acusaron de andar con una jovencita ahí. Porque no estaba casado. Porque no había una esposa que lo acompañara, que estuviera con él en todas partes. Entonces, hermano, la Biblia no se escribió nomás por escribir. Hay un orden de Dios para hacer las cosas. Y cuando no seguimos ese orden, venimos a sufrir grandes consecuencias en nuestras vidas. Entonces enseña la palabra de Dios acerca de esto. Se va a ir de la iglesia a predicar, gloria a Dios, pero váyase con la bendición de la iglesia. Que salga de la iglesia como debe de ser. La iglesia está puesta no solamente para ganar almas, sino también para enviar a los ganadores de almas. ¿Cómo irán sin haber quien les predique? Pero ¿cómo predicarán? ¿Sí qué? Entonces, si no son enviados, que no prediquen. Quédese y salga de la iglesia hasta ser enviado. No vaya con un predicador o no vaya a una iglesia a congregar donde el predicador no ha sido enviado por una iglesia. Porque la autoridad fue dada a la iglesia. No es correcto que alguien ande desordenadamente de esa manera. No apoya a misioneros. Y no se enoje con el pastor cuando el pastor diga, hermanos, este misionero no anda bien, no lo vamos a ayudar. Sepa que el pastor está buscando seguir las cosas en el orden de Dios para que la iglesia sea bendecida, para que la iglesia pueda seguir prosperando y pueda seguir avanzando en la bendición de Dios y, hermanos, creciendo conforme a la bondad y la bendición de Dios para sus vidas. El corazón de Dios es la obra misionera. Es que más almas sean salvas. Eso es la obra misionera. Que más gente siga conociendo del evangelio. Que así como llegó a nuestra puerta el evangelio, llegue a muchas otras, en diferentes ciudades y en diferentes partes del mundo. Que así se siga predicando la palabra de Dios continuamente, en el orden de Dios. El día antes del avivamiento había una iglesia que estaba unida en oración. Mira el versículo 14. 1:14 dice: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con todos sus hermanos. Gloria a Dios que la iglesia oraba. Me da gusto que esta iglesia esté orando también. Y me estuve contento esta mañana poder orar ahí con los que estaban aquí llegando para orar. Y también ayer con el grupo de varones orando. La Biblia dice que es importantísimo ahí que haya, hermanos, una unidad en oración. Pida oración. Haga saber a la iglesia su necesidad de oración. Que estén orando por usted. Es ahí donde se muestra el poder de Dios. En la unidad de la iglesia. Que va como un solo cuerpo. Que está siempre unida en una mente y en un mismo parecer. Con un mismo deseo de ver la mano de Dios en sus vidas. De ver la bendición de Dios en sus familias. De ver la bendición de Dios en su iglesia. Seguir obrando y seguir llegando, hermanos, poderosamente a obrar en nuestras familias y en otras. Amén, hermanos. Qué bendición por eso. Me da mucho gusto ver y no lo estoy echando tantas flores, pero es la realidad. Me dio gusto ver, hermanos, hermanas y hermanos que llegaron allá con el visitante. ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Supe que fuiste salvo esta semana. Estoy contento por eso. Eso es una bendición. Es algo bien especial. No se mira en todas las iglesias, pero qué bendición que eso está en ustedes. Sígalo haciendo. Siga haciendo con esa actitud. Siga estando en ese sentir correcto de seguir manteniendo la iglesia unida en el mismo sentir, con el mismo propósito. Y si usted no lo está haciendo, empiézalo a hacer. No se pierda de esa bendición. No se pierda de ser parte de la vida de esa persona, de esa familia que está llegando a la iglesia, o incluso de otros hermanos que necesita saber que hay alguien que está con ellos, que hay alguien que está orando por ellos, que hay alguien que está animado porque le ven en la iglesia. Que no sea de esas iglesias que llega alguien y nadie se da cuenta, que nadie se acerca a saludar, sino que se vaya, hermanos, o que cada uno de nosotros nos vayamos con esa impresión: en esta iglesia soy importante. Ellos consideran mi vida, se dan cuenta cuando no vengo, se dan cuenta cuando me enfermo, ¿verdad? Cuando algo está pasando. Mantiene la iglesia en unidad, hermanos. Es de bendición.
Es bien importante esto. Entonces la iglesia estaba unida y es donde Dios iba a mostrar su poder, en esta unidad. Es lo que Dios iba a bendecir. Me encanta, hermanos, lo que estaba haciendo Josafat. El rey Josafat salía y se iba por su reino, recorriendo, hermanos, y llegando a las personas, dice 2 de Crónicas 19:4, caminando con Dios. Los llevaba a ellos y los conducía, dice la Biblia, a Jehová. Los conducía hacia Dios. Se ocupa alguien que conduzca a otros a Dios, que los lleve hacia reconocer a Dios, a buscar el rostro de Dios. Se ocupa alguien que salga por su tierra, que vaya por su casa, que vaya entre sus hijos, que vaya entre su familia y les anime a buscar a Dios, a decirles: siga caminando con Dios, hermano, no te desanimes, sigue echándole ganas, sigue orando, sigue buscando a Dios. A lo mejor no has recibido lo que quieres, pero sigue orando, sigue buscando a Dios. Alguien que vaya entre ellos y los anime a seguir caminando con Dios. Se ocupa un padre de familia, alguien que le diga a su familia: vamos a orar. Una madre de familia que conduzca a sus hijas y les diga: vamos a orar. Cuéntame cuáles son tus situaciones. Vamos a orar por esta situación en tu escuela. Vamos a buscar a Dios. A buscar a Dios. Es lo que se ocupa. Alguien que les conduzca hacia el Señor. Un líder. Es lo que estaba haciendo Pedro. Pedro estaba ahí. El Señor le dijo: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Ya te caíste, ya estás levantado, ahora ayuda a los demás, ayúdalos, para que ellos vayan también. Necesitan un líder, necesitan alguien que se pare por mí, que me ame verdaderamente y que los agarre a ellos, para que sigan también caminando conmigo. Hermanos, eso es bien importante. Antes de que llegara el avivamiento, tuvo que haber alguien que se levantara a buscar a Dios, que guiara al pueblo a caminar con el Señor. Alguien de nosotros tiene que hacer eso, para que todo siga hacia adelante con el poder de Dios en nuestras vidas. Se ocupa eso. ¿Estamos contentos, hermanos? Amén. Y podemos seguir estando, podemos seguir viendo la bendición de Dios cuando encontramos y creemos, hermanos, en el poder de Dios en nuestras vidas. 3,000 personas se añadieron a la iglesia. Cuando ellos estaban ahí, hermanos, la iglesia no estaba todavía teniendo el poder de Dios, pero ellos creían a la promesa, creían y esperaron y hicieron todo eso, esperando y creyendo lo que el Señor había prometido. ¿Crees en el rapto? ¿Crees en ir al cielo? No lo hemos recibido, pero esperamos la promesa. Creemos en eso. Había 10 leprosos. Vinieron con Jesús. Le dijeron: Señor, ten misericordia de nosotros, estamos leprosos. El Señor les dijo: vayan allá con el sacerdote, porque hay una ofrenda que se tiene que dar cuando alguien es limpio de la lepra. Vayan y ofrezcan allá esa ofrenda. Esos 10 hombres agarraron camino. Oiga esto, no habían sido sanados, pero creyeron su promesa. Creyeron que Él los sanaría. Le creyeron a sus palabras y caminaron. Y yo le llamo a eso: dieron pasos de fe. Caminaron por fe. Y dice la Biblia: mientras iban, fueron sanados. Recibieron la promesa. Recibieron lo que el Señor les dijo que iban a recibir. Queridos hermanos, si caminas por fe, vas a ver cumplida la promesa de Dios. Vas a ver obrando a Dios en tu vida. Pero necesitas creer, necesitas confiar en Dios, creer en el Señor. Estás en un país donde gente muere tratando de entrar. Y gracias a Dios, Dios ha sido bueno con nosotros. Nos ha permitido estar aquí. Tú vives aquí. Algunos hasta papeles tienen y están bien bendecidos. Tienes vida, tienes salud, puedes creer en Dios, caminar con Dios. Pastores, que no tengo trabajo, no te preocupes. Dios va a proveer el trabajo.
Camina por fe. Pastor, pero es que esto, es que aquello. No hay razón por qué estar desanimado. No hay razón. Si yo puedo estar aquí, puedo estar contento y no tengo un riñón y tengo una esposa en casa que tiene que ir a diálisis 3 veces a la semana y puedo estar aquí con alegría y poder predicarte con gozo, hermano, no entiendo por qué usted no puede estar contento. No hay razón. Debería de estar bien contento, dándole gracias a Dios. Porque, hermanos, el Señor es bueno siempre, todo tiempo. En todo tiempo ama al amigo. Él está ahí en el tiempo de las angustias. Él es el mismo Dios, el mismo, antes y después. No tenemos riñones, pero caminamos por fe. Esperamos su promesa. Dijo que sanaría. Él dijo que hay un lugar donde ya no va a haber llanto. Se acabará el dolor. Habrá terminado. Caminamos mientras creemos y confiamos y hacemos lo que dice. Hacemos lo que dice. Y mientras caminamos, que sirva de algo. Si nos hemos de morir, que sirva de algo mientras vivimos. De nada serviría estar ahí quejándonos, lamentando, cuando hay un Dios grande que sigue salvando por la gracia. Él le dijo a Pablo: mi poder se perfecciona en la debilidad, que te baste mi gracia. Gracia es de regalo inmerecido. No lo mereces, pero aún así voy a ser bueno contigo. Pablo merecía la muerte, pero el Señor lo salvó y lo tenía como un instrumento. Esa es la gracia de Dios. Dios le dice a Pablo: Pablo, acuérdate quién eras. Acuérdate que no mereces nada, pero por gracia estás aquí. Así es que aún sin vista, pudiera ser así. No te quejes. Sigue sirviendo, sigue trabajando, porque ahí es donde me voy a mostrar. Ahí es donde vas a ver mi poder, en el que puedas confiar en mí. Queridos hermanos, ¿podríamos confiar en Dios? Amén. ¿Podríamos estar agradecidos con Dios cualquiera que sea nuestra situación? Amén. Aprender a contentarnos en cualquiera que sea nuestra necesidad. Entonces, ¿por qué no venimos aquí enfrente y oramos al Señor? Y le pedimos a Dios, puestos de pie, hermanos, puestos de pie, y vamos a orar. Usted quiere venir al altar, venga al altar, dele gracias a Dios por su vida, por su salud, por su cuidado, por sus bendiciones, por ser una iglesia que Dios ha bendecido y que sin duda tiene más bendiciones para su vida. ¿Por qué no viene aquí a orar? Pase, que es delante de Dios de quien oramos. Se ocupa alguien que busque a Dios, tráigase su familia, agarre su esposa, agarre sus hijos, véngase a orar con Dios. Tráigalos delante de Dios, preséntelos delante del Señor. Que Dios bendiga su vida, que Dios bendiga su familia, su matrimonio. Padre nuestro, gracias por este tiempo y la bendición que nos das de poder estar aquí. Ruego sigas bendiciendo esta iglesia y te doy gracias por permitirme estar con ellos en esta mañana. Y gracias por lo que has hecho, por cómo has obrado y has usado a ellos para ser de bendición a nuestro ministerio y a la obra, Señor, también, y el cuidado de la salud de mi esposa. Gracias por eso. Bendice al pastor, su familia. Pastor. Pasen, hermanos, si Dios te habló, pásale aquí. Busca un lugar, ahí en el pasillo, ahí, o ahí en donde tú estás sentado. Ahí, si tienes la habilidad física de ponerte de rodillas, es una muestra de humildad a Dios. Aunque Dios escucha si no te arrodillas, pero es una muestra de humildad para nosotros hacia Él. Qué tremendo mensaje hemos escuchado en esta mañana. Necesitamos animarnos, necesitamos sacudirnos de todo el polvo que traemos, que nos agobia, que nos para de seguir adelante. El peso que traemos ahí de lo que sea en nuestra vida, que no nos permite avanzar, no nos permite servir, no nos permite dar, no nos permite ganar almas, no nos permite
dar, no nos permite envolvernos en algo. Que en esta mañana usted pueda deshacerse de todo lo que le impide a usted seguir adelante. Y que con ánimo pronto continuemos adelante. Que con fe y ánimo demos el siguiente paso en nuestra vida. ¿Por qué no ora a Dios en esta mañana y le pida a Dios que le ayude a usted? Que le dé las fuerzas, el ánimo para seguir adelante. A lo mejor usted está aquí esta mañana y usted dice: pastor, estoy aquí esta mañana, pero todavía yo no conozco a Cristo como mi Salvador. Y en esta mañana me gustaría conocer a Cristo como mi Salvador de mi alma. Me gustaría pedirle a Cristo que perdone mis pecados, que entre a mi corazón y me salve. Si usted está aquí en esta mañana en esa condición, pero le gustaría aceptar a Cristo en esta mañana para que le perdone sus pecados y sea su Salvador de su alma, si a usted le gustaría recibir a Cristo en esta mañana, levante su mano. Levante su mano si a usted le gustaría recibir a Cristo en esta mañana. Alguien que le gustaría recibir a Cristo en esta mañana, pudiera levantar su mano. Alguien de la iglesia puede acercársele a usted y decirle: mira, aquí dice la Biblia cómo tú puedes ser salvo, cómo tú puedes pertenecer a Cristo, al Señor. Alguien le puede enseñar a usted con la Biblia. Solamente diga: yo quisiera que alguien me enseñe. Y aquí de todo corazón le ayudamos con eso. ¿Alguien? ¿Habrá alguien aquí que diga: pastor, ya acepté a Cristo, pero yo sé que la Biblia dice que me debo bautizar? Hay una forma correcta bíblica de bautizarse después de haber aceptado a Cristo como su Salvador.